Hey coders, en este video voy a mostrarles cómo validar rutas de backend en Next.js. Cuando desarrollamos aplicaciones en Next.js nosotros podemos crear APIs o podemos crear REST APIs, pero por lo general no podemos validar los datos fácilmente. Es por eso que en este video les voy a mostrar cómo validar los datos utilizando una biblioteca que se llama SOT. Y el hacerlo es bastante práctico, además que es un poco más simple de entender cómo se puede hacer esto a través de algo llamado un esquema, que no es más que un objeto que nos permite comparar un dato con otro. De esta forma nuestras rutas de backend van a estar validadas y nuestra aplicación va a ser un poco más robusta, ya que va a poder considerar algún tipo de dato que el cliente nos está enviando y podríamos saber si el dato es correcto o no. Si les interesa aprender cómo validar datos en el backend desde Next.js a través de una REST API, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que voy a abrir una terminal y voy a ubicarme primero en el escritorio con el comando cd desktop y a partir de allí voy a crear un proyecto utilizando el comando npx create-next-app y vamos a llamar a este proyecto Next.js-sod-validation, ya que vamos a estar utilizando SOT como biblioteca para poder validar datos. Lo primero que me va a preguntar es si quiero utilizar TypeScript. Para este ejemplo voy a darle que no. Si quiero utilizar Slim voy a darle que sí. Tailwind también. SRC, es decir, colocar la carpeta SRC, voy a darle que sí. El App Router también. Y el Import Alias voy a darle que no. Vamos a dar un Enter. Y con esto nosotros vamos a estar instalando lo que sería un proyecto básico de Next. Ahora, mientras se instala vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. Y a partir de aquí vamos a poder empezar a editarlo. Lo primero que vamos a hacer es limpiar un poco el código, porque aquí nosotros tenemos código de ejemplo. Así que voy a venir aquí en page.jsx y voy a quitar todo el contenido desde el inicio hasta el final y creamos un componente básico que simplemente diga page. Ahora, si quiero ejecutar todo esto tenemos que esperar a que termine la instalación. Aquí pueden ver que ya terminó, así que puedo cerrar esto y simplemente voy a ejecutar el comando npm run dev y ya con esto tendríamos nuestro proyecto funcionando. Entonces, si entro en el dominio localhost 3000, vamos a ir allí, busco localhost 3000, vamos a ver que ahí dice un page. Cuando queremos desarrollar una REST API, por lo general vamos a ir en app y vamos a crear una carpeta que se llame API. Dentro de API vamos a crear múltiples rutas. En este caso supongamos que yo quiero crear una ruta para registrar un usuario. Entonces vamos a crear una carpeta que se llame register y dentro de register vamos a crear un archivo que se llame route.js y a partir de aquí para nosotros procesar esta ruta vamos a tener que colocar una función. Por ejemplo, en este caso yo puedo crear aquí una función que funciona a través del método get y le digo que cuando viene esta función yo voy a poder recibir un request, que es la información de la petición. De hecho yo puedo utilizar este request para recibir información, pero además de recibir información también puedo retornar algo. De hecho yo puedo decir aquí voy a retornar un next response, voy a decirle que voy a retornar un mensaje JSON que diga por ejemplo funciona, guardo y si yo quiero probar esto simplemente visito la ruta API register. Entonces vengo en el navegador y le digo localhost 3000/API/register y si doy un enter me dice funciona. Ahora el tema es que yo no quiero solamente hacer funciones get sino también funciones post y las funciones post lo que me va a permitir es que las aplicaciones clientes me van a poder enviar datos. Entonces voy a escribir aquí una función post, voy a recibir un request y si yo quiero probar esto ya no lo puedo hacer desde el navegador, voy a tener que hacer una petición desde un cliente REST. Lo que yo les recomiendo hacer es venir aquí en sus extensiones de Visual Studio Code y busquen esta extensión que se llama Thunder Client. Esta extensión de aquí lo que les va a permitir es poder tener un cliente REST dentro de Visual Studio Code. De hecho aquí yo lo tengo instalado, vamos a verlo. Es esta ventana de aquí, ustedes lo van a ver de esta forma. Y bueno, aquí simplemente vienen donde dice New Request y escriben su dirección. Por ejemplo, http:// localhost 3000/API/register a través del método post. Y si yo envío esto, vamos a ver que me responde funciona. Ahora, si yo le envío un dato a través de esta petición, puedo hacerlo de esta forma. Puedo venir aquí en body y puedo decirle que voy a enviarle un dato en formato JSON. Le envío un objeto vacío y si yo quiero ver este objeto vacío que le estoy enviando desde el backend, simplemente le digo a través de este request que voy a recibir un JSON. Puedo hacer de esta forma, puedo decirle request.json y esto al ser un método que convierte los datos que está recibiendo en un formato JSON es un método asíncrono. Para que funcione esto la función que lo contiene debe contener una palabra sync y esto me va a dar como respuesta un body, que sería el request body. Entonces si yo quiero ver por consola los datos, simplemente muestro el body por consola. Guardo y ahora sí, si hago nuevamente la petición post a localhost 3000/API/register y envío, me dice funciona, pero por consola del backend deberíamos ver el objeto vacío y ahí está. Entonces ahora yo quiero enviar un dato, por ejemplo voy a enviar cualquier dato, le digo abc igual a 123. Entonces voy a enviarlo y si vengo en el backend allí pueden ver que estoy recibiendo cualquier dato. Ahora yo puedo enviar de hecho cualquier tipo de dato o objeto a nuestra petición, a nuestra ruta. El único tema es que por lo general nosotros vamos a querer validar los datos. En este caso es un register. Quizás yo tan solo necesito un usuario, una contraseña o algo así. Entonces nosotros no necesitamos recibir cualquier tipo de información. Claro, para validarlo yo puedo colocar condicionales y demás, pero no es necesario porque ya hay bibliotecas que hacen ese tipo de validación. Y esa biblioteca en este caso es SOT y también se integra muy bien con lo que vendría a ser las rutas de backend
backend de Next.js. Entonces vamos a abrir una terminal extra y simplemente voy a decir npm install sod. Sod, para aquel que no lo conoce, es una biblioteca que está desarrollada en TypeScript y nos permite poder validar datos. De hecho, ustedes pueden buscarlo como sod.ts y van a llegar a la documentación. Esta biblioteca, a pesar de estar desarrollada con TypeScript, no significa que solo funcione con TypeScript. Como ustedes saben, TypeScript está basado encima de JavaScript, así que cualquier aplicación que esté utilizando JavaScript puede utilizar también esta biblioteca. Sod lo que nos permite es poder tener validaciones en cuanto a strings, booleanos, objetos, arreglos, e incluso tiene métodos que nos permiten poder comparar elemento por elemento, o tuplas, o sets, maps y demás. Entonces al final esta biblioteca lo que hace es que trata de convertir un dato de un objeto a otro. De esta forma trata de saber si falla, entonces nunca el objeto era válido, pero si puede ser convertido significa que el objeto fue válido. Entonces aquí nosotros lo que tenemos es una biblioteca con una enorme cantidad de métodos que nos sirve para prácticamente cualquier tipo de aplicación. Entonces para utilizar sod en este proyecto es muy simple. Lo primero que voy a hacer es importarlo. Le digo voy a importar sod y voy a importarlo con la palabra z, que es como su objeto, para poder empezar a crear lo que se llama un esquema. Entonces para utilizar esta biblioteca debemos tener en cuenta que sod funciona de la siguiente manera. Nosotros cuando vamos a recibir un body estamos recibiendo un objeto. De hecho ya lo hemos visto por consola en la otra terminal. Estamos recibiendo un objeto. Entonces nosotros vamos a poder crear otro objeto con el que vamos a especificar qué propiedades nosotros esperamos aquí. Por ejemplo, yo voy a crear aquí un esquema. Vamos a llamarle por ejemplo signup schema. Y ese signup schema va a ser un objeto. Voy a guardar aquí lo que viene z.object. Esto es como decirle a sod, ok, voy a definir un objeto. Este objeto adentro nosotros especificamos qué propiedades va a tener. Por ejemplo, yo espero un first name. Vamos a colocarle aquí first name. Quizás espero también un last name. Vamos a colocarle un last name. Quizás también espero un email, quizás también espero un password y incluso un confirm password. Entonces vamos a colocarle confirm password. Ahora, el tema con cada uno de estas propiedades es que vamos a esperar que cada una sea de un tipo de dato distinto. Quizás el first name es un string, quizás el email también es un string, o quizás tengo una edad. Aquí también puede ser un entero. Entonces, en este caso simplemente voy a empezar a especificar los tipos de datos. First name, por ejemplo, le digo va a ser un tipo de dato z.string, que es una función. Lo mismo también con last name, le digo esto también va a ser un string. El email también va a ser un string, pero además de un string también voy a decirle que vas a validar que sea un correo. Eso es porque un correo por lo general no solamente es cualquier string, sino que es un string que al final lleva un arroba, luego un texto y luego un punto algo. Entonces ya tiene esa función para validar esa parte. En el password también sería un z.string. El único tema es que voy a requerir probablemente una cantidad mínima de caracteres. Voy a colocarle mínimo 6. Luego también lo mismo con el confirm password. Y bueno, esas son las validaciones básicas, pero probablemente nosotros vamos a querer colocar algo mucho más extenso. Entonces lo que podríamos hacer también es concatenar otras validaciones. Por ejemplo, en la contraseña yo quiero que también sea una cantidad máxima de caracteres y le digo por ejemplo 50. Lo mismo también el confirm password. O también incluso puedo decirle que al momento de estar, o también lo que podría hacer es que puedo añadir otra propiedad que se llame age, por ejemplo, y le puedo decir que este va a ser de tipo number, ok, y va a ser un entero positivo, entonces no puede colocar ningún número negativo aquí. Y bueno, de esta forma ya tengo un esquema que yo espero que el cliente envíe. De hecho, lo que vamos a hacer aquí es que al momento de que está enviando los datos, voy a validar esos datos. Entonces, la forma de utilizarlo es simplemente pasando este body, que ya vimos que es este objeto que está aquí debajo, y vamos a compararlo. De hecho, es algo bastante sencillo. Simplemente voy a decir, utilizando el signup schema, voy a tratar de utilizar un safe parse, que lo que hace el safe parse es tomar como parámetro otro objeto, por ejemplo el body, y a partir de allí nosotros vamos a poder empezar a utilizarlo. Entonces esto me va a responder algo. Si todo va bien, me va a devolver el mismo objeto que ya ha validado. Es decir, si yo le paso un objeto válido con todas estas propiedades y él considera que está bien, que es igual a lo que yo espero, pues me va a devolver el mismo objeto. Pero si no, me va a devolver probablemente un error. De hecho, vamos a verlo. Voy a ver por consola el result. Y si yo guardo esto, vamos a probarlo. Yo hago una petición, un new request, un post. Aquí, por ejemplo, ABC123 envío. Me dice funciona, pero la consola del backend vamos a ver qué me devolvió. Y me devolvió un success false con un error que es básicamente un arreglo. Es decir, aquí hay múltiples errores. Entonces, lo que significa que aquí, al momento de que ha hecho esta comparación o ha hecho esta conversión, el body no coincide con lo que yo espero. Entonces, el resultado me dice que es success false. Y bueno, aquí hay un arreglo de errores. Entonces lo que yo voy a hacer es primero decirle, ok, si result en su propiedad success no es true, es decir, es false, pues lo que vamos a hacer es retornar un mensaje al cliente que diga, por ejemplo, el error, que devuelva el error. Vamos a guardarlo y si yo envío otra vez esto, pueden ver que ahora ya no me responde un texto que dice, en este caso, funciona, sino ahora me está respondiendo lo que es un arreglo con issues y también un nombre que dice sod error. El issues básicamente es una especie de lista de todos los errores que he encontrado. Por ejemplo, me dice que en la propiedad first name se esperaba un string, pero se ha recibido undefined, es decir, yo no le envié
enviado. El mensaje que de error es requerido. Luego también con el last name se espera un string undefined. Luego también con el correo, es decir, con el email. Luego también con el password y el confirm password. Es decir, todos están vacíos. Y también lo mismo con age. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a decirle ahora que a medida que yo voy a enviar estos datos, va a cumplir con este esquema. ¿Cómo hago eso? Pues voy a tratar de enviar los datos correctamente. Entonces, por ejemplo, voy a decirle first name. Y vamos a colocar un first name. Aquí voy a colocar cualquier tipo de dato, ABC, por ejemplo. Voy a colocar un last name. De hecho, el first name aquí debería ser vamos a colocarle un número. O el last name lo mismo. Luego también, ¿qué otro dato me falta? Vamos a verlo. También me falta un email. Vamos a colocarle un email. Vamos a colocarle uno también. Vamos a colocar también un password y un confirm password. Entonces aquí voy a colocarle un password y un confirm password y también una edad. Entonces con esto ya tengo prácticamente los datos, voy a enviarlo y ahora obtengo otro error. Vamos a ver cuál error obtengo. Si nosotros vemos, me dice ok, ha habido otro error y me dice ok, en el first name se esperaba un string pero he recibido un number. Y es correcto, ahora ya no me da el error de requerido porque ya le estoy pasando datos, pero estos datos no son correctos, necesito pasarle datos de verdad. Entonces por ejemplo, el first name espera un string, le paso un string, aquí también le paso un string, aquí también le paso un string, aquí también, y básicamente lo mismo con cada una de las propiedades, a excepción del age. El age, por ejemplo, si nosotros vemos, el age no me dio ningún error, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a darle en enviar nuevamente y ahora obtengo otro error. Vamos a ver cuál es el error. Me dice email ha fallado porque es un email inválido. Aquí me dice que también en la propiedad password me está dando un error que dice que el mensaje debería contener al menos 6 caracteres. Es porque el password espera 6 caracteres. Y lo mismo también con el confirm password. Ahora, el asunto es que para first name, last name, email y demás, estos no debería estar correctos. Debería por lo menos tener algunos caracteres. Entonces, lo que yo puedo hacer es colocar más condicionales en el first name. Le puedo decir, el first name va a tener una cantidad mínima de caracteres de 2 y máximo 50, lo mismo también con el last name, y el email también podría colocarle una cantidad mínima de caracteres, pero bueno, con esto ya está validándose. Entonces vamos a guardarlo y si yo envío nuevamente, ahora obtengo nuevamente errores y el error me dice, vamos a verlo, me dice que para el nombre debo tener al menos 2 caracteres, también lo mismo para el apellido y para el correo también debo colocar algo. Entonces vamos a ir colocando los datos, ahora sí ya está validando mucho mejor. Vamos a colocarle John, vamos a colocarle aquí un last name Pérez, vamos a colocarle aquí un John, aquí también voy a colocarle un cantidad John Pérez, vamos a colocarle así y también voy a colocar una edad de 1. Vamos a enviarlo y ahora tengo otro conjunto de errores, vamos a verlo. Me dice que en el email esto es un invalid string. Ok, vamos a colocarle entonces un email válido, john@gmail.com, envío y listo, ya se fue ese error. Ahora tengo otro, me dice que el string de confirm password es muy corto, vamos a verlo. Ok, yo no le coloqué nada, vamos a colocarle otro, John Pérez 123, envío y ya pasó, funciona, pero aún hay bastantes errores. Por ejemplo, la contraseña y el confirm password no están coincidiendo y yo quisiera que se valide eso. Bueno, vamos en SOT y le digo también aquí otra propiedad que se llama refine, y se llama refine porque permite comparar dos propiedades. Entonces aquí yo voy a comparar el password con el confirm password. Básicamente voy a decirle que los datos, data básicamente es todo este objeto que estoy recibiendo. Entonces voy a decirle que a partir de allí voy a comparar data.password y voy a tratar de compararlo con data.confirm password. Entonces aquí lo que voy a colocar dentro de este objeto son dos propiedades, un message que va a indicar el error, por ejemplo voy a decir contraseñas no coinciden, y el path o quien va a lanzar el error va a ser el confirm password, pero básicamente va a venir a partir de comparar el password con el confirm password. Vamos a guardar esto y si yo vengo aquí y lo envío nuevamente, me da otro error, me dice las contraseñas no coinciden, el error está en confirm password. Esto es porque aquí esta contraseña y este confirm password no son iguales, entonces vamos a colocarlos iguales, envío y ya funciona. Ahora en cuanto a la edad, no está bien que coloque 1, entonces vamos a colocarle que la edad también voy a colocarle un número máximo y mínimo, entonces vamos a colocarle aquí un min, vamos a colocarle 18 y máximo 100 por ejemplo. Vamos a guardarlo y de hecho vamos a guardar esto y si yo envío, aquí me dice el número debería ser mayor a 18, entonces vamos a colocarle aquí 19, voy a enviar y listo, con esto ya funciona. Ahora con estos datos yo puedo guardarlos dentro de una base de datos, entonces aquí lo que yo haría con este result es tratar de acceder a los datos. De hecho yo voy a retornarlos nuevamente. Para retornarlos simplemente le digo result.data y lo genial es que como esto es JavaScript pero está basado en TypeScript, pues aquí puedo decir result.data y aquí están todas las propiedades para yo poder obtener autocompletado. Entonces ya no tengo que saber qué es lo que hay en el body, como SOT ya lo está validando, él ya sabe que todos estos datos existen. Vamos a guardar esto y si yo envío nuevamente, como respuesta estoy recibiendo el mismo objeto, pero supongamos que yo coloco algún dato mal, por ejemplo coloco de esta forma, simplemente un texto, envío, esto me va a dar un error nuevamente. Ahora, de momento nosotros cuando tenemos un error, por ejemplo, vamos a verlo nuevamente, coloco un texto John en lugar de un correo. Cuando tenemos un error, solamente el error me dice algo como esto, invalid email, pero quizás yo quiero que sea un mensaje en español o quizás quiero que sea un mensaje mucho más específico.
específico. Entonces yo puedo colocar aquí en route, puedo decirle que al momento de definir el esquema puedo colocar mensajes más personalizados. Por ejemplo, en firstName puedo colocar un objeto y decirle que si no existe un dato al momento de crear un firstName, es decir, si es un dato requerido, puedo decirle firstName is required. Lo mismo también con lastName, le digo lastName is required. Con el email también lo mismo, si no existe un email voy a colocarle el correo es requerido. El password también le voy a decir si no existe el password es requerido, y el confirm password también. Confirm password es requerido. Y en cuanto a la edad, esto no debería ser requerido, así que lo que puedo hacer es colocarlo como opcional. Esto me va a evitar que si el cliente no envía la edad, pues esto no va a lanzar ningún tipo de error. Y de hecho estos mensajes también son para cada tipo de validación. Por ejemplo, yo también puedo colocarle en el mínimo, puedo colocarle otro mensaje que diga el first name debería ser menos de 2 caracteres. Y así, entonces si yo formateo esto, quedaría de esta forma. Y pueden ver que el esquema ha crecido un poco, pero está especificando todo lo que espero. Y si vemos un poco, vamos a ver que el esquema aquí se ha ordenado y ha crecido bastante. Entonces nosotros podemos tener un esquema mucho más detallado acerca de cada una de las propiedades que vamos a estar recibiendo. Para no tenerlo aquí dentro de la ruta porque se ve gigante, pues también lo que puedo hacer es venir aquí en src y crear una carpeta que se llama esquemas. Y dentro de esquemas lo que puedo hacer es crear un esquema para cada uno de los datos. Por ejemplo, yo puedo crear aquí algo que se llame un out esquema. Bueno, vamos a llamarle out.esquema.js, por ejemplo. Y lo que puedo hacer es mover todo este esquema de SOT, es decir, todo este esquema que tengo aquí. Vamos a cortarlo y vamos a pegarlo en otro archivo y simplemente voy a exportar el sign-up esquema. Y ya está. Si yo guardo ahora, todo este archivo va a tener tan solamente la validación, y en el route voy a importar simplemente desde arroba, vamos a colocar esquemas, out esquema, y desde allí voy a traer lo que sería el sign-up de esquema. Y si formateo quedaría de esta forma. Entonces esta es la parte de la validación. Aquí yo recibo los datos y después simplemente respondo o hago algo a partir de esos datos. Ya luego ustedes pueden, a partir de aquí, es guardar datos en una base de datos, guardar datos en la base de datos, o empezar a utilizar algún tipo de operación. Y ya estaría. Entonces de esta forma ustedes pueden validar datos. Obviamente luego ustedes pueden crear otro objeto, pueden copiar esto y debajo pueden decirle signing schema. De esta forma ustedes van a poder ir validando cada una de sus rutas de backend. Lo ideal también sería es que si ustedes van a estar creando más y más entidades, a medida que van creando más entidades van creando más esquemas. Es decir, luego pueden tener un product.schema.js, luego pueden tener un user.schema.js y así. Entonces van validando cada dato de cada ruta. Obviamente eso lleva tiempo, pero bueno, dependiendo de la calidad de su aplicación, pues van a dedicarle más o menos horas. Entonces espero que con esto al menos tengan una idea de cómo se validan rutas de backend en Next.js, y si tienen una duda o un comentario pueden dejar en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente ejemplo. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción. Dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído, puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter, donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram, donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok, donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal, en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web, en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.